Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos ya, ahora día jueves 8 de octubre. Y como todos los días, la iglesia nos propone unas lecturas bien excelentes que nosotros los invitamos a que las mediten y que por favor las lean. Y por sobre todo, que las pongamos en práctica, que la hagamos vida. Y si es de su parecer, si a usted le parece, comparta este video. Si a usted le llena una palabra, un versículo, no que digamos nosotros, sino que usted descubra en la escritura, compártala. Porque como hijos e hijas de Dios tenemos la obligación, y como católicos bautizados, de evangelizar a toda gente, a toda nación, porque es el mandato del Señor. Es el mandato no de la iglesia, es el mandato del Señor que la iglesia, por supuesto, pone en práctica. Le vamos a pedir al Señor Dios bendito que envíe su Espíritu Santo sobre de nosotros, para que nos abra nuestro entendimiento, para que nos toque nuestro corazón como tocó el corazón de María Santísima, y para que podamos tener la valentía, el gozo y la alegría de vivir el Evangelio. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios sigue hoy hablándonos en la carta a los Gálatas, que es la que precisamente estamos estudiando por mandato de la iglesia. Y ahora nos pasamos al capítulo número 3, versículos del 1 al 5. Es un mensaje, es un llamado de atención de San Pablo, una corrección a su comunidad, porque resulta que ellos seguían pensando y creyendo en que cumplir la ley era lo que los iba a salvar, lo que les iba a dar la redención de sus pecados. Y Pablo dos veces en este pequeño pasaje del 1 al 5 dos veces les dice insensatos, es decir, no tienen sensatez, no tienen lógica, no tienen entendimiento, no han abierto su conocimiento, no. Otra palabra sería tontos, otra palabra sería ¿qué es lo que están pensando? Fíjese que hace poco acabamos de ver el pasaje donde un doctor de la ley, es decir, conocedor de todos los preceptos, conocedor de todos los ritos, conocedor de tantas cosas, le pregunta qué debo de hacer para ganar el reino del cielo. Es decir, qué tareas tengo que hacer, porque si hay algo que hacer es porque hay algún oficio que hacer, ¿verdad? Hay alguna acción que hacer. Y Jesús le pregunta sobre la ley, y él conocía la ley, pero le pone el ejemplo del buen samaritano. Le dice, no solo hay que conocerla, sino que al conocerla hay que vivirla. Y San Pablo aquí les dice, ¿cómo es que ustedes están pensando solamente en la rigidez del cumplir de los preceptos y no vivir en la gracia? Les insiste, dice que es la gracia de Jesús la que nos justifica, porque si no fuera la gracia del Señor Jesús, entonces Él murió de balde. De balde murió, porque entonces es mejor cumplir la ley y poner a Cristo Jesús como un adorno. Y no es eso. Aquí le está dando la validez a la muerte del Señor Jesús, pero por sobre todo a la justificación que Él logró por nosotros al morir en esa cruz y presentarse ante el Padre, presentarse por testigo, por Salvador nuestro, por decirme, papá, aquí estoy, llegó, y morí por Alan, morí por Arturo, morí por toda la humanidad. Te pongo en paz entre la humanidad que no confiaba, que no creía, y en ti, Dios Padre. Envíales ahora tu Espíritu Santo, para que ellos entiendan que ellos son un templo donde tú habitas. Y entonces eso fue lo que sucedió. Y dice San Pablo al final en el capítulo 5, aquel que les da el Espíritu y hace milagros por medio de ustedes, ¿lo hace porque cumplen la ley o
porque creen en la predicación. Palabra de Dios. Mire qué importantísimo es la predicación. No, y yo insisto, no de nosotros, sino la predicación de la palabra de Dios que se hace todo tiempo y destiempo. Qué importantísimo es ir a misa y sentarse anhelando escuchar la homilía, la palabra de Dios. La interpretación que el sacerdote le va a dar a las lecturas, qué importantísimo, ¿no? Claro, después el banquete del Señor Jesús, por supuesto, pero dice San Pablo, es la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por eso ahora nos vamos a trasladar al Evangelio. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, seguimos del versículo del 5 al 13. Ayer terminó el Señor Jesús con el Padre Nuestro y ahora viene una explicación un poquito más amplia, como más, les pone un ejemplo, hablando del Padre Nuestro, porque sigue el tema. Y les dice, miren, ¿qué les parece si alguien tiene una necesidad y va con un amigo y le pide 2 panes porque tiene visitantes y él le toca y le dice, no te los puedo dar, estoy dormido, ya me acosté, ya atranqué la puerta, que ya está cerrada la puerta, que era una ceremonia para cerrar, atrancar, meter tranca, por eso se llama atrancar, se ponían trancas para seguridad, no habían chapas, no habían cerrojos, y le dice, ya está todo, no puedo, y el otro insiste, dice, les aseguro que por la insistencia, no tanto por la amistad, se los va a dar. Y dice más adelante, yo les aseguro, dice, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. 3 acciones bien importantes. 3 veces insiste el Señor. ¿En qué hay que hacer? Está hablando de la perseverancia en la oración. Nos acaba de hablar del Padre Nuestro. Nos acaba de decir que podemos tratar a Dios Padre, a Dios Todopoderoso como papá, como un hijo al papá. Nos lo acaba de revelar el Señor Jesús. Y nos pide que lo adoremos, que lo pongamos en primer lugar, que santifiquemos su nombre, que le demos gloria, alabanza. ¿Se recuerda? Por eso es importante meditar en el Padre Nuestro, no nada más repetirlo como los Gálatas, no nada más cumplir Padre Nuestro que estás en el cielo. Mire, hay unos que parecen, yo no sé, como ametralladoras que se disparan un Padre Nuestro como en 22 segundos y medio, no tanto. Pero ¿para qué? Si la cosa es meditar lo que uno está hablando con su papá, insistir con su papá, tocar la puerta del papá. 3 veces insiste, en 3 acciones nos muestra el Señor el día de hoy. Pidan, busquen y llamen. Pero más importante que todo esto, nos explica después, miren, no hay padre que le dé una piedra a alguien que le está pidiendo un pan, o que le dé si le pide pescado le da una culebra, o en vez de un huevo le da un alacrán. No hay papá que lo haga. Entonces dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo? Oiga, mi querido hermano, ¿cuánto más el Padre del cielo le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Y qué está diciendo San Pablo allá a los Gálatas? Por el Espíritu es que se actúa, por el Espíritu es que se hacen milagros, por el Espíritu que Cristo Jesús mandó justificándonos en la cruz, es que se hacen milagros, señales, prodigios. Por eso invocamos al Espíritu Santo que desgarre nuestro corazón para que estas palabras que están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios, no que las estamos diciendo nosotros, solo las estamos leyendo, pero la palabra de Dios es la que tiene poder, la palabra de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Pidamos, mi querido hermano, pidamos Espíritu Santo, pidamos un espíritu de prudencia, de sabiduría, de entendimiento. Pidámosle al Señor confiadamente y vivamos la palabra de Dios, vivamos el Evangelio con gozo, con alegría. Compartamos lo que tenemos aquí, lo que el Señor nos muestra, está en su palabra. Esta palabra es para todos, porque todos somos hijos e hijas de Dios. El mismo Jesús nos lo explicó el día de ayer. Mi querido hermano, mi querida hermana, pídale a su papá, con esto termino, pídale a su papá que le envíe
el Espíritu Santo a su corazón, a su casa, a su hogar, a su familia, a su matrimonio, a su iglesia, a su sacerdote, a toda su comunidad, a todo el mundo entero. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.